9:22. Vamos a orar primero. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, por ser bueno. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque podemos siempre confiar en que nos ayudas, nos bendices, nos guardas, y también, Señor, en que nos hablas. Señor, y en este día, Padre, pues queremos llegar a ti, Jesús, y darte a ti la gloria, pero también, Señor, ofrecerte nuestro corazón y, Señor, pedirte que abra nuestros oídos para escucharte a ti. Señor, aquí están nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ven y muévete. Señor, que tu gloria, Señor, resplandezca en este lugar, que tu nombre, Señor, sea establecido en este lugar. Señor, buscamos de ti. Gracias por ser bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Deuteronomio 29:22 dice así: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la hará hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Padre Santo, te damos gracias, muchas gracias, por lo que tú eres, Dios. Y aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, llévanos en tu palabra, en el nombre de Cristo, amén. Bueno, vamos a citar, vamos a ir, antes de comenzar, vamos a otro versículo que ya hemos visto antes. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Antes de entrar en materia con este pasaje, Proverbios capítulo 19, versículo 3. Proverbios 19, 3. Ya lo hemos leído, lo leímos la semana pasada también. Les di la primera parte, por así decirlo, de este versículo, pero hoy vamos a verlo todo y vamos a analizarlo de una manera diferente. Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La versión Nueva Traducción Viviente decía: la necedad del hombre lo hace que se pierda. Y ahora la segunda parte, pero ahora en versión Dios habla hoy, cuando dice: y luego se irrita contra Jehová, dice: y luego le echa la culpa al Señor. Entonces estamos hablando acerca de ciertas advertencias que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Estamos hablando acerca de cómo Dios le dice al pueblo de Israel: miren, ustedes cuando entren en esta tierra, ustedes la segunda generación, todo lo que ustedes van a pasar, todo lo que ustedes van a ver, todo esto yo lo he dado, dice Dios. Y hemos ya platicado cuál fue el propósito, el fin de todo esto. Y pues bueno, fue precisamente de que, bueno, se cumpliera la voluntad de Dios para con ellos, y que la voluntad de Dios fuera establecida en sus vidas y con esta segunda generación. Pero más allá de saber también el asunto de, bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a acontecer? Tenemos que entender que es una advertencia. Todavía esto, todo el capítulo 29, todas esas maldiciones que hemos visto, todavía no pasan. Ya lo hemos platicado anteriormente, todavía no pasan. Sin embargo, aunque todavía no pasan y es solamente una advertencia, el asunto es que la gente, el pueblo de Israel, lo hemos visto una y otra vez, sí hizo lo que no debió de haber hecho. El pueblo de Israel sí hizo lo que Dios les dijo que no hicieran, y entonces se metieron en problemas. Y el pueblo de Israel, pues bueno, le pasó todo lo que vemos en la historia del pueblo de Israel, precisamente por no hacer caso a Dios y a su palabra. Y entonces dice este versículo, Proverbios 19:3, dice: y luego le echa la culpa al Señor.
Ahorita vamos a ver unos ejemplos acerca de esto, de cómo el pueblo de Israel pues culpó a Dios acerca de su situación, pero ahorita lo veremos más adelante. Entonces, mira, usualmente el sentido de la vida que vivimos, las situaciones a nuestro alrededor, la manera en que las cosas se están dando en nuestro caminar, son consecuencia de nosotros mismos, ¿ok? Yo sé que existen situaciones de las cuales no tenemos el control y no tenemos la decisión, pero un gran peso en comparación con lo que nuestras decisiones provocan es solamente eso. O sea, nuestras decisiones provocan un gran peso en nosotros y eso es con lo que estamos batallando en nuestras vidas. Todo lo que estamos pasando, la manera en que vivimos, las situaciones que estamos viviendo, las decisiones, todo eso tiene que ver con nuestras decisiones. El asunto es que muchas veces pues pensamos que todo tiene que ver con lo de afuera. Y bueno, hay un porcentaje de afuera que sí se desvía, se va por otro lado, pero nosotros tenemos que entender que lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, no podemos andarle echando la culpa a nadie. O sea, es nuestra responsabilidad, es lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos buscado. Digo, repito, yo sé que hay situaciones que salen de nuestro control, yo sé que hay situaciones y que no podemos comparar, o que yo no puedo comparar una sociedad como la nuestra con otra sociedad. Ese sería un error muy grande, comparar nuestra sociedad, la sociedad de México, con la sociedad de Alemania o con la sociedad de Cuba, por ejemplo, ¿no? En Cuba están pasando actualmente por situaciones muy difíciles, bajo una economía muy difícil. O sea, en Cuba ahorita la situación está muy fea. El asunto es que yo no puedo comparar la sociedad o la situación de Cuba con mi situación, con México, porque hay muchas cosas que pues, no dependen de nosotros. Entonces, ¿es cierto o no es cierto lo que estoy hablando? Bueno, sí es cierto, pero el asunto es sin compararnos, ¿ok? Es cierto lo que estamos diciendo, porque también, de cierta manera, cualquier sociedad en el mundo, a lo largo del tiempo, cada quien es responsable de sus propias decisiones, cada quien es responsable de lo que ha vivido, cada quien es responsable de lo que está pasando. Entonces, no podemos culpar a nadie. Y eso es algo de lo que hoy que quiero platicarte. No podemos culpar a nadie, porque nosotros mismos tomamos esas decisiones. Bueno, el problema sigue siendo la falta de responsabilidad y la falta de compromiso que tenemos ante lo que nos pasa. ¿Ok? Estamos viviendo en una época actualmente en donde hay muchísimos problemas, hay muchísimas situaciones, hay muchas cosas a nuestro alrededor y nosotros, a pesar de todas estas cosas, nos hace falta tomar responsabilidad al 100%, tomar un compromiso real de lo que somos, de lo que decidimos, de lo que buscamos y de lo que hacemos inclusive. Porque dice el dicho por ahí que las personas de repente dicen, bueno, es que él es o es que ella es de los que avientan la piedra y esconden la mano. O sea, refiriéndose a que hacen daño, pero después dicen que yo no fui. Entonces, ese es solamente un ejemplo de una falta de responsabilidad y de una falta de compromiso. Ya lo hemos platicado anteriormente, el asunto con nuestra sociedad, dentro de las familias, el asunto con nuestra sociedad para con Dios, ese temor que nosotros tenemos que tener delante de Dios, es algo como un compromiso, y ese es un compromiso que de repente no estamos dispuestos a pagar. Entonces, ese compromiso, esa situación, esa responsabilidad nos hace falta como sociedad. Repito, no puedo hablar de otros, sino tengo que hablar de nosotros mismos. Entonces, estamos en una situación, en un tiempo en donde el compromiso y la responsabilidad cada vez están más lejos. Cada vez la gente quiere menos compromiso, cada vez la gente quiere menos responsabilidad, cada vez la gente quiere menos con Dios. Y lo hemos platicado, lo hemos visto una y otra vez. Entonces, dentro de esa responsabilidad, dentro de ese compromiso, dentro de todo eso que estamos platicando, es más fácil culpar a otra persona que tomar la responsabilidad de nosotros mismos. Es más fácil echarle la culpa a alguien que tomar la responsabilidad de nosotros mismos, porque hacerlo, tomar la responsabilidad, significa trabajo, significa esfuerzo,
Y como decía Jaimito el cartero, prefiero evitar la fatiga. O sea, yo no quiero esforzarme, no quiero trabajar, no quiero hacerlo. Y entonces lo más fácil es echar la culpa a quien se deje. Y entonces cuando las cosas están mal, por ejemplo, como la semana pasada, cuando hubo muchísimos disturbios, cuando hubo muchísimas cosas, pues ¿a quién se le echa la culpa? Pues la culpa se le echa a quien se deje, ¿no? Y entonces la culpa la andan echando al gobierno, y el gobierno le echa la culpa a los gobiernos pasados, y dicen, es que fue culpa de quién sabe quién. Ahorita, por ejemplo, han visto que en las noticias, la presidencia, bueno, hay una epidemia, por así decirlo, no tan grande, pero hay un brote grande de sarampión. ¿Han escuchado eso? Y que la gente, que vacúnese, que no sé qué, y ahí anda la gente buscando su cartilla de vacunación de cuando eran chiquitos, y ahí andas tú preguntándole a tu mamá, mamá, ¿sí me vacunaste? Mamá, ¿sí me pusiste? Y ahí andas preguntándole, y entonces tu mamá dice, pues quién sabe, yo nomás te iba a que te picaran y ya. Pero vemos eso, y entonces me llamó la atención mucho, que dice la presidencia, bueno, dice, es que esto de este brote de sarampión no es culpa de nosotros, es culpa de los gobiernos pasados, así como que, ya, o sea, ¿por qué? Y entonces explica, dice, es que en los gobiernos pasados, que quién sabe qué, que no sé qué, que no sé cuánto, y que muchas cosas como estas. Pero el asunto es que es un problema y es una situación de todos nosotros. Bueno, si fue culpa del gobierno, porque ahí están los números, pues fue culpa a lo mejor. Pero también fue culpa de muchos de nosotros, que desde hace 6 años no salimos a la calle, otros no nos vacunamos, otros no llevamos a nuestros hijos a vacunar, desde el asunto de, ya sabes, del COVID y cosas de esos. Más aún, personas también que de repente, bajo su propia decisión, dicen, pues yo no quiero vacunar. Bueno, eso es, cada quien tiene sus decisiones y cada quien es respetable de sus decisiones. El asunto es, lo que quiero enfatizar es que es muy fácil echar culpas. Es muy fácil decir, él lo hizo, ella lo hizo, hace mucho, y es muy fácil echar culpas. Es que mis papás, es que así. Pero el asunto es que tenemos que tomar responsabilidad de nuestras decisiones, de lo que decimos, de lo que hacemos, de todo eso. Y no echar culpas. Es más fácil culpar que tomar responsabilidades. Entonces, no quiero tomar responsabilidad porque sé que me va a costar trabajo, porque sé que tengo que hacer algo, porque sé que me tengo que comprometer a algo. Entonces, para el pueblo de Israel, que es precisamente este pasaje, para el pueblo de Israel, Dios les advierte, es una advertencia, y les dice, no tomen malas decisiones en su vida. Es lo que Dios está diciendo. En resumidas cuentas, les dice, no tomen malas decisiones en su vida. Y entonces la gente puede decir, ¿y qué es una mala decisión? Y entonces Dios dice, una mala decisión es esto. Y entonces Dios despliega toda una serie de cosas que el pueblo de Israel no debió de estar haciendo. Y entonces Dios dice, yo no quiero que ustedes hagan esto. Si tú lo haces, eso es una mala decisión. Si tú haces esto, eso te va a llevar a la ruina. Si tú haces esto, eso te va a llevar a la muerte. Si tú haces... Y entonces empieza como esa advertencia y les advierte que no tomen malas decisiones en su vida. Y les dice, escojan pues la vida, escojan pues servir al Señor. Les dice, aléjense de toda idolatría. Que les advierte que guarden el camino que Dios tiene para ellos, para no caer en la terrible maldición de la desobediencia a Dios. Y esas maldiciones y esa desobediencia ya la hemos visto anteriormente. Hemos visto esa comparativa entre la obediencia y la desobediencia. Y entonces vimos que obediencia es igual a vida y desobediencia es igual a muerte, es igual a pecado. Entonces Dios les dice, no caigan en la desobediencia, no quiero que vayan allá, tomen buenas decisiones en la obediencia. Las malas decisiones en la desobediencia no la tomen, no lo hagan, no caigan allí. Entonces, el plan que Dios tiene para el pueblo de Israel estaba listo. Ya, o sea, todo estaba ya marchando, estaban allí enfrente de la tierra prometida. Dios dice, bueno, yo quiero restablecer un pacto con ustedes, lo mismo que hice con sus papás, ahora lo quiero hacer con ustedes. Entonces, el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel estaba ya en marcha, estaba listo y estaba esperando pues que se ejecutara. Es decir, el pueblo de Israel tenía que ser obediente para que ese plan se ejecutara. Pero lo que pasaba era que el pueblo de Israel constantemente
dentro de ese plan. Y vamos a ver más adelantito que decían, sí, lo vamos a hacer y todo lo que tú nos digas y todo eso. Cuando recordamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, cuando dice, sí, haremos todo lo que Dios nos diga, eran los papás diciendo lo mismo, dicen, todo lo que Dios nos diga que hagamos, eso lo vamos a hacer, y todos juntos vamos a servir a Dios. Y toda la gente dijo eso. Esa es la primera generación. ¿Y qué pasó con esa primera generación? Pues no lo hizo. Y entonces murieron como incrédulos, como pecadores, muchos de ellos allí en el desierto, porque no creyeron lo que Dios les dijo, porque no lo hicieron. Entonces ahora tenemos a esta segunda generación. Esta segunda generación también estaba al borde, estaba a punto de tomar decisiones. Este era el momento para el cual, el momento justo por el cual ellos pudieran haber dicho, no, ya es que yo no quiero, sabes que yo no quiero caminar bajo ese pacto. Yo no quiero hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Ellos pudieron haber dicho eso, o sea, era como una segunda chance. Ellos pudieron haber dicho, pues es que yo no quiero aceptar lo que tú me estás poniendo como condiciones. Ellos pudieron haber dicho, por ejemplo, como dicen hoy nuestros hijos, o les preguntan, ¿tú eres cristiano? No, pues sí, pues nací en cuna cristiana. Eso significa que cuando ellos nacieron ya sus papás eran cristianos. Y entonces muchos de ellos tienen que conocer todavía al Señor. Muchos de ellos tienen que tener su propia relación con Dios todavía, o más bien todos ellos tienen que tener su propia relación con Dios. Y entonces no es así como de rebote soy hijo de Dios, sino que cada quien tiene que tomar esa decisión. Y eso es exactamente lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel. Tienen que tomar la decisión, no como sus papás, sino hoy. Toma tu decisión. ¿Quieres realmente hacer esto? ¿Quieres realmente ejecutar el plan que Dios tiene para ti? Y entonces, bueno, pues toma una decisión. Pero yo te aconsejo, dice Dios en ese capítulo 29, que tomes la decisión de la vida, la decisión de la obediencia. Constantemente el pueblo de Israel, después de ver su historia, el pueblo de Israel se alejó. El pueblo de Israel sufrió una y otra vez las consecuencias de decisiones. Pero eso no terminó allí, sino que el pueblo se atrevió en algún momento de su propia situación, se atrevió a culpar a Dios. Se atrevió a decirle, es que por tu culpa estamos aquí, es que nosotros no queríamos salir de allá, tú fuiste el que nos sacó de aquí y nos trajiste a morir a este lugar en el cual vamos a perecer nosotros y nuestros animales y nuestros hijos, y vamos a morirnos aquí de hambre y de sed, y es que por tu culpa nosotros estábamos bien allá. Y entonces el pueblo de Israel se queja. El pueblo de Israel culpa a Dios por su situación. Y entonces llega un punto, están ahí en el desierto, y llega un punto en donde no tienen que comer o no tienen que beber, y dicen, es que tú tienes la culpa, Señor. Y ahorita vamos a ver esos pasajes. Tú tienes la culpa, Señor. ¿Qué es más fácil? ¿Tomar nuestra responsabilidad y compromiso por nuestras decisiones, o echarle la culpa a alguien? Y entonces podemos decir eso, ¿no? Y bueno, el gobierno actual le echa la culpa al anterior, y el anterior le echa la culpa al otro, y ahí estamos culpando a Salinas de Gortari porque pues no me alcanza para comprarme unos tenis. O sea, todavía estamos, no, sí que el 94, que la devaluación y que no sé qué. Eso ya hace como 30 años que pasó. O sea, no podemos hacer eso. Tenemos que tomar la responsabilidad de nosotros mismos. Repito, hay cosas que tú no tienes el control, pero lo que sí tenemos el control, que es el gran peso, la gran mayoría de lo que pasa a nuestro alrededor, ahí sí puedes actuar. Entonces actúa. Vamos a buscar unos versículos cuando el pueblo de Israel le echa la culpa a Dios. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Ahorita todavía no voy con los puntos, fíjense, espérenme. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. ¿Lo tienes? Éxodo capítulo 16, versículo 2. Y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne
cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esa es una de las primeras veces en donde el pueblo de Israel empieza a quejarse y le empieza a decir a Dios: por tu culpa estamos así, por tu culpa yo tengo estos problemas. ¿Alguna vez te ha pasado, o alguna vez te pasó, o alguna vez cuando comenzaste, no sé, a ver si te acuerdas, alguna vez cuando empezaste a conocer a Dios, o alguna persona tal vez que empieza a conocer a Dios, te dijo: ¿sabes qué? Es que como que tengo más problemas ahorita. Como que no sé qué pasó, pero el asunto es que desde que voy a la iglesia, desde que te estoy acompañando, desde que estoy conociendo a Dios, pues no sé, como que tengo más problemas. ¿Alguna vez te pasó como que viste eso de alguna manera en tu vida, o lo viste, o alguien más te dijo? Bueno, pues precisamente esto es. Entonces dicen: es que mejor así me hubieras dejado así muerto en el desierto, me hubieras dejado así esclavo en Egipto. Es que ahora esta situación en la cual estoy es tu responsabilidad. Y vemos esos ejemplos muchísimas veces, como Adán, por ejemplo, la mujer que tú me diste. Ahora, busca por favor Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21. Bueno, después de que se quejaron ahí en Éxodo, Dios les da el maná, ¿ok? Dios les dice: bueno, pues quieren comer, pues ahí les va de comer, y les manda el maná. O sea, Dios contestó a esas quejas, por así decirlo. Dios no se quedó callado. Busca Jueces capítulo 21, versículo 15. Jueces capítulo 21, versículo 15. Fíjate, dice: y el pueblo, ¿ya lo encontraste? Jueces 21, 15. Dice: y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Segundo pasaje, dice aquí, dice: Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Eso significa: Jehová o Dios ha hecho mal y los ha separado a las tribus de Israel. Si tú alguna vez has leído poquito del libro de Jueces, te das cuenta que el libro de Jueces es metida de pata tras metida de pata tras metida de pata tras metida de pata, y así una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, en el libro de Jueces vemos que el pueblo de Israel tiene grandes errores, mete la pata una y otra vez, y entonces al final del libro, fíjate lo que escriben, dice: es que Dios es el que ha provocado esto. Es que Dios es el que, o sea, sí, Benjamín, pobrecito Benjamín, es el más chiquito de todos, y mira que no sé, pero Dios es el que ha provocado esto, Dios es el que ha hecho esto. Ahora, el pueblo se está quejando, está diciendo: es que Dios es el que nos ha traído así, es el que ha permitido que pasemos esto, es Dios, no nosotros. Es por causa de Él, es por culpa de Él, no nosotros. Y eso es algo muy interesante, pero también algo muy triste, y algo también que, pues, enchila, pues. O sea, ¿cómo es que la gente se pone a decirle a Dios: es que es tu culpa, Señor, todo lo que me está pasando es tu culpa, ¿no? Bueno, otro pasaje, Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo 14. Isaías 49, 14. Isaías 49, 14. Dice así: pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Sión es prácticamente el pueblo de Israel. Y entonces dice: es que Dios nos ha dejado. El libro de Isaías es un libro que es profético, y es un libro en el cual Dios les está diciendo al pueblo de Israel que, pues, se pongan las pilas, que hay cosas que no le están gustando a Dios de lo que el pueblo de Israel está haciendo. Y entonces ahí mismo en el libro de Isaías viene una serie de situaciones que dice Dios: vendrán naciones en contra de ti, vendrán y te saquearán, vendrán y te van a destruir, pero vendrá algún día también, dice, el Santo de Israel, y vendrá aquel vástago y vendrá a poner vara de hierro, y habla de Jesús, pero también habla acerca de esas cosas. Dice Isaías: o sea, agarren la onda, ya quítense de sus malos caminos, ya hagan las cosas diferentes, porque van a venir una situación difícil.
El libro de Jeremías es un profeta post-exílico, y ese libro de Jeremías nos habla acerca de las situaciones que estaban pasando durante este castigo, durante esta disciplina que Dios le mandó al pueblo de Israel. Isaías lo dijo antes: arrepiéntanse porque Dios no quiere que ustedes estén haciendo eso. Vamos ahorita a ver un versículo también de Isaías 55, dice: dejen las cosas, busquen a Dios. Dios no es así como ustedes creen. Busquen, regresen a Dios, porque es solamente Dios el que puede restaurarnos. ¿Y qué crees que hizo la gente? ¿La gente hizo caso o no hizo caso? Pues no hizo caso. Y entonces dice el pueblo de Sión dice: es que Dios nos ha dejado, es que Dios nos ha abandonado. ¿Sabes? Si estás viendo las noticias, tú sabes que estos días están siendo difíciles también. No aquí para nosotros, bueno, la semana pasada sí, ya se tranquilizó, pero las cosas están siendo difíciles cada vez más. Y si te das cuenta que, por ejemplo, no sé si fue ayer o fue estos días, pues, de que hubo un ataque, ya sabes, Israel, Irán, Estados Unidos, ahí el metiche, bueno, todo el asunto ya, y entonces ya se hizo otra vez, y un relajo allá en Medio Oriente. El asunto es Mateo capítulo 24, no lo busques, Mateo capítulo 24, donde Jesús dice: y habrá guerras y rumores de guerras. Dice: pero esto solamente es principio de dolores. Está hablando, y tenemos que abrir los ojos a esto. Está hablando Dios, está hablando Jesús, y dice: hay cosas que están pasando. Y ya ni te digo todas las demás, como epidemias, como muerte, como gente que se cree Jesús, como el día de hoy. No sé, bueno, te voy a contar. Hace 8 días que estábamos aquí, ¿te acuerdas que, bueno, pues estábamos así, todo estaba pasando allá afuera, y todo estaba así, y que quién sabe qué, y te llegaban los mensajes, y unos vieron mensajes, y ahora nos enteramos aquí de lo que estaba pasando. Pero el día de hoy, fíjate bien lo que te voy a decir, abre tus ojos y tus oídos a lo que te voy a decir, porque algún día se te va a presentar. Estamos así, a casi a nada de que se presente. La semana pasada hubo muchas noticias en internet, por todos lados, muchas noticias, y gran parte de esas noticias eran falsas. ¿Te diste cuenta de eso? Gran parte de esas noticias eran falsas. Y yo dije: pues sí, han de ser falsas, pero pues a ver cuál es falsa y cuál es no. Cuando sale como un unicornio ahí bailando y todo, pues ya voy a decir que sí es falsa, ¿no? Pero hubo muchas noticias falsas, hubo muchas cosas así que la gente, ya sabes, con la inteligencia artificial hizo, y entonces preparó imágenes y videos y todo lo demás, cuando realmente no estaban pasando tanto, solamente era para dar miedo. Y te pongo un ejemplo y te lo puedo asegurar y todo. Mira, allí en Silao, allá en Silao, como estuvieras bien lejos, en Silao, pues, en el centro, a un lado del laboratorio Chopo, por esa calle, la calle del Oso, salió que se estaba quemando un coche, ¿verdad? Sí, cerca de los hermanos, de nuestros hermanos ahí de Gracia Sublime, ahí que, pues yo no sé si fue cierto, pero nos dijeron que desalojaran. Pero el asunto es, en un video que me llegó, estaba el coche gris que se estaba quemando, y me llegó otro video después de rato, y era un coche rojo, así, totalmente, y sí se veía prácticamente real. Y entonces dije: híjole, hay tantas cosas tan falsas. Y déjame, a lo que quiero llegar es, va a llegar un día, dice Mateo capítulo 24, dice: rumores de guerras, terremotos, enfermedades, bla, bla, bla. Y dice: y muchos dirán: mira, allí está el Cristo. ¿Sabes lo que puede hacer la inteligencia artificial? Puede la inteligencia artificial el día de hoy hacerse pasar por Jesucristo. Ten mucho cuidado, porque estamos así de que salga. Estamos así de que la gente diga: es que sí es. Y es que la gente vaya y le crea. Y entonces dice Jesús: no lo creáis. ¿A qué es a lo que quiero llegar? A lo que quiero llegar es que estamos en una situación, en unos tiempos sumamente difíciles, en donde, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a echar la culpa a las personas? ¿Vas a echar la culpa, pues, al mencho? ¿Le vas a echar, a quién le vas, al más mencho de todos? ¿A quién le vas a echar la culpa de lo que te está pasando en tu vida? No puedes vivir echándole la culpa a las personas. Tienes que tú tomar tu propia responsabilidad. En muchas ocasiones, cuando Dios tenía ya lo mejor para el pueblo de Israel,
el pueblo decidía irse por otra parte, el pueblo decidía irse para otro lugar, el pueblo decidía tomar sus propias decisiones, no lo que Dios les decía que hicieran. Y entonces cuando el pueblo hacía eso, caía en maldición, caía en muerte, caía en pecado. Y entonces el libro de Jueces es uno de los ejemplos. Metía de pata tras metía de pata, y al final del libro dicen: ¿por qué Dios ha hecho esto con nosotros? Y entonces su corazón se enfurecía con Dios, culpando a Dios de su situación. ¿Por qué Dios nos ha traído aquí? ¿Por qué Dios nos ha dejado? ¿Por qué Dios ha hecho esto entre nosotros? ¿Por qué? Pues porque tú decidiste, pueblo de Israel, porque tú decidiste hacer las cosas de esa manera, porque tú decidiste tomar esas propias decisiones. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Tomar mi responsabilidad y tomar mi compromiso, o echarle la culpa a otras personas? Y entonces, de verdad, esto pasa mucho. Hay gente que le echa la culpa hasta lo que está muerto. Es que por causa de mi abuelito, es que quién sabe qué, es que no sé, y le echa la culpa a gente que ya ni está. El asunto es: toma tu responsabilidad y toma tu compromiso. Quiero hablarte de 3 puntos de este pasaje, hablando de esto, de toma tu compromiso y toma tu responsabilidad. Y el primer punto que quiero decirte es, si estás apuntando, es: somos testimonio. Somos testimonio. ¿Ok? Y entonces, versículo 22 al versículo 24 de Deuteronomio dice: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Bueno, somos testimonio. Punto número 1, somos testimonio. Déjame decirte algo. Allí hay 4 ciudades que están siendo enunciadas, nos recuerdan. Una es Sodoma, la otra es Gomorra, la otra es, ¿cómo se llama? ¿Ya lo viste? Se llama Adma, y la otra es Seboim. ¿Ok? Son 4 ciudades. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Te acuerdas? Bueno, por causa de su pecado, Dios mandó fuego del cielo, todo el asunto. Y entonces, cuando vas tú al libro de Génesis y ves ese pasaje que está allí, dice que las ciudades de la llanura, así lo dice, las ciudades de la llanura fueron destruidas. En otras palabras, había más ciudades que Sodoma y Gomorra. Ahora, algo interesante dentro de todo esto, porque bueno, también hay personas que se dedican a esto, a la arqueología, a ver qué fue lo que pasó. Y entonces hay personas que han investigado este asunto. ¿Y sabes en dónde? Aquí acaba de decir, versículo 23: azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. ¿Sabes tú supuestamente en dónde estaba situada la ciudad de Sodoma y de Gomorra y la ciudad de Seboim y Adma? ¿Sabes en dónde estaba situada? ¿En dónde según se supone que estaba situada? ¿Alguna idea? Bueno, si no sabías, estaba situada precisamente en medio, alrededor o allí circundando el Mar Muerto. Y si tú alguna vez has escuchado, te has metido a estudiar o lo que sea, o has visto en la tele, el Mar Muerto es el mar más salado de toda la tierra. Y ese mar, no solamente el mar está salado y no solamente se ve bonito, sino que alrededor del mar no hay absolutamente nada de hierbas. No hay nada, no se puede sembrar. ¿Sabes por qué? Porque es tan salada la tierra que cualquier plantita se muere. Es tan salada la tierra que no da fruto. Y entonces se cumple la palabra. Dice sal y azufre. O sea, es una tierra tan inhóspita, es una tierra tan fea para precisamente sembrar. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, lo que pasó fue de que hubo personas de las ciudades de Sodoma y de Gomorra y también estas otras ciudades que se juntaron y pecaron y todo lo demás, y entonces Dios les envió juicio. Ahora, ¿Dios les envió juicio así nada más porque sí? No.
Dios les advirtió. No vemos mucho de eso, pero Dios les advirtió. Y Dios les dijo, siempre Dios advierte. Siempre, de verdad. Vemos cada historia, siempre Dios advierte y les dice, si ustedes no hacen esto, entonces va a venir juicio delante de Dios. ¿Te acuerdas de Jonás y la ciudad de Nínive? Dios les advirtió también. Entonces dice, y vendrán, punto número 1, somos testimonio. Dice, vendrán las generaciones que vienen más adelante, vendrán y dirán, ¿por qué hizo esto Dios? ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué está esta situación así? ¿Por qué está el mar muerto tan salado? ¿Por qué no hay nada que se pueda sembrar? ¿Por qué no hay nada que se pueda hacer aquí? ¿Por qué Dios hizo esto con ellos? ¿Por qué hizo esto Dios? Y entonces la respuesta a por qué hizo esto Dios es, pues es que la gente no quiso acercarse a Dios. La gente no quiso arrepentirse. Dios envió un juicio en contra de ellos y entonces cayó un juicio sobre ellos y la tierra se hizo estéril y vino sal y vino fuego y vino azufre. Y entonces después de toda la destrucción dice la gente, ¿por qué? ¿Por qué hizo Dios esto con ellos? Pues porque no hicieron la voluntad de Dios. O sea, es tan fácil de contestar, no hicieron la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo de Israel piense. Dice, somos testimonio, punto número 1. Todos nosotros, mis hermanos, vivimos de alguna manera confiados, vivimos tranquilos, con cierta paz. Ok, yo sé que la semana pasada, pues bueno, no había mucha tranquilidad y todo, pero entiéndemelo así. Vivimos con cierta tranquilidad, con cierta paz, estamos de alguna manera confiados, a pesar de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Digamos, estamos bien, vamos y nos encerramos y ya, estamos como en paz. Pero tenemos que entender que los ojos de la gente a nuestro alrededor están sobre nosotros, esperando qué es lo que vamos a decir, esperando cómo vamos a actuar y también qué es lo que vamos a decidir en nuestras vidas. Toda la gente está esperando, bueno, ¿y qué van a hacer? Por ejemplo, cuando venga una situación así como México esté todo mal y haya incendios aquí y haya incendios por acá. Y bueno, esta semana, te lo cuento así de pasadita nada más. Esta semana estuvimos, mi esposa y yo, en la conferencia de pastores que es en la ciudad de Cuernavaca. Tú sabes que vamos cada año, es una conferencia de pastores, yo también tengo que escuchar, yo también tengo que ser alimentado. Y entonces pasamos tiempo ahí con compañeros, con pastores, platicando y cómo está el asunto y tú cómo estás y todo eso. Y entonces, bueno, estuvimos allá. Y estábamos como pensando, decidir así como vamos o no vamos, porque íbamos el lunes en la mañana. O sea, ya sabes que todo fue el domingo y todo el domingo y guárdense y Silao estaba desierto. Bueno, no sé si era real, pero estaba desierto, y León estaba desierto, Irapuato también estaba desierto, no sé si Romita también estaba desierto, si estaba desierto, ¿no había nadie en la calle? Creo que se hizo un relajo en Romita, alguien me dijo que, todos gritando y todo, pero bueno, quién sabe. Y la gente está esperando a ver qué vamos a hacer. Y decía uno de los expositores, porque bueno, yo tuve una llamada con Ramón de León y con otras personas que decíamos, y vamos a ir mañana, y sí vamos a ir a Cuernavaca, y las cosas, y las carreteras, y esto y aquello, y bueno, decidimos orar y decidimos ir, al final de cuentas, y dijimos, bueno, si vemos algo, vamos a ir checando, monitoreando, si vemos algo que está mal, pues nos regresamos. Pero bueno, ya llegamos hasta Cuernavaca y nada estaba mal. Y entonces, gracias a Dios, llegamos con bien. El asunto es, llegando allá, íbamos así como que, bueno, confiados y buscando y orando y todo. Y llegando allá, uno de los expositores nos dijo, y tiene razón, y dijo, es que nosotros como pastores, dice, no podemos tener miedo. Dice, porque si nosotros, el pueblo de Dios, empezamos a tener miedo, entonces, ¿qué va a hacer del resto de las personas? Esa es una situación en la cual nosotros tenemos que enseñar, pueblo de Dios, tenemos que enseñar a las personas a buscar a Dios, a buscar, a depender de Dios, a confiar en Dios. Y entonces la gente va a decir, bueno, él es cristiano, él dice que confía en Dios, él dice que esto, y entonces, a ver, vamos a ver. Y entonces se presenta una situación desagradable, se presentan situaciones, disturbios, y vienen cosas, dice por ahí la gente, y vienen cosas peores, dice la Biblia, ¿no? Y vienen cosas las cuales vendrán
Y en cada una de estas situaciones tendremos que tomar una decisión. Y ese punto, el punto número uno, dices que somos testimonio. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando se presente un Jesús así en las redes sociales y diga, yo soy Jesucristo? Y entonces empieza a hacer un chorro de cosas y la gente empieza a creer en eso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque somos testimonio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir y decir, no, si es Jesús. ¿O qué vamos a decir? No, ese no es. Ante las epidemias, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó con el COVID? Y la gente estaba con sus ojos encima de las personas. Y sabes, ese mismo pastor que dijo, no podemos tener miedo. Y dice, porque yo tuve miedo en la pandemia, en el COVID. Y dice, y yo cerré las puertas. Y allí enfrente de todos dijo, y me arrepiento de haberlas cerrado. Y si viene otra vez el COVID, voy a abrir las puertas. O sea, hablando de esta situación, dice, yo tuve miedo en ese momento y me arrepiento de haber tenido miedo. ¿Te acuerdas lo que te dije en su momento? ¿Te acuerdas? Vamos a seguir adelante. El que quiera estar, adelante. El que no, adelante también. Y ¿sabes algo? Yo tenía miedo. Y tú sabes lo que me pasó también. Pero no podemos dejarnos amedrentar. No podemos dejarnos que el miedo venga sobre nosotros. O no podemos dejarnos engañar, porque somos testimonio ante los demás. No solamente en tu vida, no solamente en tu familia, así como diciendo, mira lo que le pasó a él, mira lo que... No, sino también en todo lo que hay a nuestro alrededor. Y entonces, tal vez, y muy probablemente, y te doy gracias por esto también, tal vez en ese momento, cuando estaban todos los disturbios y situaciones, te pusiste a orar. ¡Qué bueno! Pongámonos a orar, eso es lo que necesitamos hacer, porque toda la gente a nuestro alrededor tienen sus ojos sobre nosotros, esperando a ver qué decimos, a ver cómo actuamos, a ver qué decidimos. Y lo quieras o no, Dios te ha puesto como testimonio. Quieras o no, la verdad, a veces no me gusta, o a veces, ¿qué tengo que hacer? ¿A mí qué? La gente que haga lo que se le pegue la gana a mí, ¿qué tiene que verme a mí? Pero, o sea, lo quieras o no, o sea, no es una decisión tuya, ya Dios te puso como testimonio. Déjame te lo explico. Vamos a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12. Entonces, no podemos tener miedo. Bueno, sí tenemos pues, pero tenemos que afrontarlo, tenemos que echarle ganas, tenemos que buscar a Dios en medio de las situaciones tan difíciles. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tienes? Romanos 12, 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, ¿en qué dice allí? En la oración. ¿Qué es lo que debimos de haber hecho? ¿Qué es lo que debimos de haber hecho hace 8 días? Que si viene otra situación así, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Bueno, empezamos a orar. Oramos hace 8 días aquí, dijimos, Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos de ti, estamos como en medio de todo, Dios. Ya cuando nos fuimos a la casa, pues ya cada quien en su casa, ya no salió. Pero el asunto es, mientras llegamos, Señor, ayúdanos y protégenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actuar, y dice, constantes en lo que se requiere diligencia, dice, ser diligentes, orando, buscando de Dios. La oración es la única cosa que tú y yo tenemos para todo este tipo de circunstancias. Somos testimonio. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tienes? Segunda de Corintios 3, 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Conocidas y leídas por quién? Dice ahí, por todos. ¿Qué significa eso? Que somos testimonio. Quieras o no, eres un testimonio. Dice versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Todos nosotros estamos expuestos a lo que la gente ve, quieras o no, y bueno, es mejor que tú digas, pues bueno, pues ya ni modo, ya que, pero el asunto es que Dios te ha puesto a ti como testimonio. Lo que pasa es que nuestras vidas es un reflejo de Dios en nuestras vidas, o sea, nuestras vidas son un reflejo de Dios, o también nuestras vidas pueden llegar a ser un reflejo del propio infierno. Y entonces somos testimonio. Muchas veces decimos, testimonio lo ligamos, lo relacionamos así como testimonio, buen testimonio. Pero también testimonio es mal testimonio. Entonces, nosotros somos un reflejo, o puedes llegar a ser un reflejo del reino de Dios, o un reflejo del propio infierno. Esa es decisión de cada quien. Al final debemos entender que estamos ante los ojos del mundo, y es ahí donde preguntamos, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿De qué manera tú estás siendo un reflejo? ¿De quién estás siendo el día de hoy un reflejo? ¿Estás siendo un reflejo del reino de Dios? ¿Estás siendo un reflejo de otra cosa? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? El pueblo de Israel tenía o sería ese testimonio de la bondad de Dios. Las demás naciones verían en Israel, así como, mira lo que Dios hace con gente que realmente se humilla delante de Él. Dios quería que todas las demás naciones pudieran conocer a Dios a través del pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Se equivocaron, tomaron malas decisiones, y en vez de ser un pueblo deseable, ay, compárteme de tu Dios, compárteme dime quién es, todo eso, decían, no, yo no quiero nada contigo, no, yo no quiero nada con él, no, es que no, ¿por qué? Porque mira cómo te va, mira cómo estás, mira, tus enemigos vinieron enfrente de ti, vinieron y te destruyeron completamente, porque bueno, Dios les trajo juicio. Y entonces decían, no, pues para estar como tú, pues mejor así me quedo. ¿Has escuchado eso alguna vez actualmente? Mucha gente habla acerca de los cristianos de esa manera y dice, yo no quiero ser como él, porque mira cómo se porta. Yo no quiero ser un cristiano porque mira las decisiones que toma. Yo no quiero ser un cristiano aunque me inviten y esté muy bonito y todo lo demás y tal, pero yo no quiero ser nada de eso porque mira cómo, mira, le pega a sus hijos, mira, le pega a su esposa, mira, ya entró borracho, mira esto, mira lo que lo vieron en el table, mira que no sé qué, o sea, todo eso. Mira los problemas que tiene, y en vez de ser un testimonio para que la gente se acerque a Dios, somos un testimonio para que la gente no quiera acercarse a Dios. Entonces, al final de cuentas, punto número 1, somos testimonio. Somos testimonio de la bondad de Dios, pero también somos testimonio de la ira de Dios. Y entonces la gente dice, no, pues mira cómo les va. Y entonces la pregunta era, ¿por qué hizo Dios esto? ¿Por qué Dios hizo eso con ellos? Pues porque la gente no se quiere arrimar a Dios. La decisión era del pueblo de Israel. Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía algo trazado para el pueblo de Israel, y la decisión era del pueblo de Israel si hacerlo o no hacerlo. Era su propia decisión. Busca ahora Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Dios quería que el pueblo de Israel fuera ese espejo, ese reflejo, para que las demás naciones vieran precisamente quién era Dios, para que las demás naciones conocieran quién era el Santo de Israel. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya te lo digo, pues la regaron. Isaías capítulo 43, versículo 10. Dice, vosotros, le dice al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Eso que dice Dios aquí es precisamente lo que quería con el pueblo de Israel. Dice, yo quiero que ustedes vean, sean un reflejo para que las demás naciones crean, las demás naciones vean que Dios existe, que no hay otro Dios fuera de mí. Pero lo que hicieron fue que decidieron mal. Punto número 1, somos testimonio. Punto número 2, ¿qué fue lo que pasó?
decidieron mal. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque decidieron mal. Versículo 25 al versículo 28 de Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, 25 dice: y responderán, o sea, cuando preguntan, ¿por qué hizo esto Jehová? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra y para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Punto número 2. ¿Por qué hizo esto Dios? La respuesta es: pues porque decidieron mal. Cada calamidad y cada maldición fueron cumplidas por causa de la desobediencia de Israel. Busca por favor Salmo 91. Es un salmo que tú conoces, ¿no? Salmo 91, tal vez te lo sepas de memoria también, pero vamos para allá. Salmo 91. Salmo 91. ¿Lo tienes? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y bueno, sigue hablando acerca de eso, ¿no? Sigue hablando de que Dios nos bendice, de que Dios cuida de su pueblo, pero el asunto no es, se los he dicho muchas veces, qué padre poder confiar en un Dios así. Qué padre poder saber que Dios está por nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios nos bendice, que Dios nos cuida, que Dios nos protege. Es algo muy padre que nosotros tenemos que saber, sí, pero el asunto es, la clave de todo esto está en el versículo 1, que dice: el que habita y el que mora. ¿Ok? Habitar y morar no es venir a visitar a alguien. No es venir a visitar a alguien. Los que tienen ya hijos casados, grandes, cuando estaban contigo, vivían pues en tu casa, ¿cierto? Allí estaban contigo, vivían en tu casa. Y entonces, ¿en dónde vivían? Pues allí. Y moraban ¿bajo qué? Pues bajo tu autoridad y bajo tu techo, ¿no? Allí estaban. Y entonces, algunos de ellos ya salieron y tomaron sus propias decisiones y ya se casaron y todo lo demás, y ya no están bajo tu techo, y entonces ya no habitan ahí contigo. Vienen y te visitan, claro, está bien, vienen y te visitan y cómo estás y esto, pero ya no habitan ahí. Entonces, ¿qué significa habitar en un lugar? Pues bueno, no es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. Habitar en un lugar es allí, compartir, estar, quedarte. Y entonces Dios está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Punto número 2. ¿Por qué Dios hizo esto con el pueblo de Israel? ¿Por qué? Punto 2. Porque decidieron mal. Porque Dios ya les había dado toda una serie de cosas que ellos tenían que hacer. Porque Dios ya les había dicho: yo no quiero que hagan esto, yo no quiero que hagan aquello, yo no quiero que hagan esto, así. Y entonces yo quiero que ustedes obedezcan de esta manera. ¿Y qué fue lo que hicieron? El pueblo de Israel decidieron mal. Y vemos en el libro de Jueces, decidieron mal. Entonces, tener la protección y el favor de Dios es algo bueno, pero tenemos que cumplir el requisito de vivir delante de Él y de hacer de Él nuestra casa. Hacer de Dios nuestra casa, mi casa. ¿En dónde vives? ¿Ok? ¿En dónde vives? No vas a decir: pues yo vivo allí en la calle fulaneta. No estoy preguntando tu dirección. Estoy preguntando realmente en dónde vives. Estoy preguntándote: ¿cuál es realmente tu casa? ¿Cuál es realmente tu hogar? ¿Tu hogar es el mundo? ¿Tu hogar es lo que el mundo ofrece? ¿Tu hogar está lejos de Dios? ¿Dónde está realmente tu casa? Esa respuesta solamente la tienes tú, ¿ok? ¿Dónde está realmente tu casa? ¿Dónde es realmente tu hogar? Y si dices: Dios, ¿realmente vives allí delante de Dios? ¿Realmente Dios es tu deleite? ¿Realmente vives allí en la casa de Dios?
no en esta casa, o sea, no aquí pues, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Realmente vives allí o nada más vas y lo visitas? Y de repente queremos que Dios actúe y queremos que Dios haga y pues nomás lo vamos a visitar, ¿no? Y nomás cuando lo vamos a visitar vamos y le pedimos. Pues no, necesitamos vivir, hacer de Dios mi hogar, mi casa, para no decidir mal. Y tal vez lo has escuchado en algunas ocasiones. Y nosotros que estamos aquí medio viniendo, medio esforzándonos, medio escuchando, medio buscando a Dios, a veces nos va como nos va. Imagínate a personas que pues no se acercan a Dios, no cumplen nada de lo que Dios les dice. Por eso el mundo está así tan difícil. El pueblo de Israel se enfrentaría a vivir ese futuro en el que Dios no les iba a bendecir más. Pero no lo enfrentaron por ignorancia. No dijeron así, pues aquí estamos, mira dónde nos trajo Dios. No lo enfrentaron por ignorancia o por desconocimiento. Dios mismo se los estaba advirtiendo, pero ellos no quisieron hacer caso. Dios les decía, si ustedes siguen por ese camino, va a haber muerte y perdición. Y ellos no quisieron hacer caso. Si ustedes toman la siguiente mala decisión, yo no voy a estar con ustedes. Y la gente no hizo caso y le echan la culpa a Dios después. Entonces, mucha gente el día de hoy, y no te estoy hablando de la sociedad allá afuera, estoy hablando de la iglesia, y voy a hablar de la iglesia en general. Mucha gente el día de hoy no está haciendo caso a Dios. Mucha gente el día de hoy está dentro de las iglesias y escucha domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, conferencia tras conferencia, escucha lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer en Dios y para Dios, y no le está haciendo caso. El asunto es, ¿qué te imaginas que va a pasar? ¿Qué te imaginas que pasa con las personas? Bueno, estamos acostumbrados a vivir tan tranquilos. Estamos acostumbrados a vivir, entre comillas y subrayado, estamos acostumbrados a vivir tan tranquilos en nuestras vidas, pero esto no dura para siempre. En algún momento vamos a tener que enfrentarnos a una situación difícil en tu vida. Sea un desierto tal vez, sea una prueba, sea una pérdida, sea no sé qué es lo que va a pasar. Puede llegar a ser persecución. Estamos así a nada de que seamos perseguidos también por nuestra fe. No sé qué va a pasar mañana, pero el asunto es, sea lo que pase, sea lo que sea, ¿qué vas a hacer tú? Eres testimonio, no decidas mal. Dios está contigo, no decidas mal. Si el día de mañana vienen y te persiguen por ser cristianos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese es lo que tú y yo tenemos que pensar. O sea, como el domingo había mucha incertidumbre y nadie sabía nada. Nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía si salir o no salir. Los que iban a trabajar el lunes en la mañana dijeron, si vamos a trabajar, y ay, qué gachos, y nos dijeron que entramos a las 4 de la mañana y cosas así. Pero el asunto es, había incertidumbre. Y tal vez van a venir situaciones en tu vida, en nuestra vida, en este año, en este siglo, en esta generación, que nos van a causar incertidumbre. Y ya vimos un ejemplo el domingo pasado. Pero el asunto es, ¿qué vas a hacer? Y yo te digo, no decidas mal. No decidas mal. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 10. Hablando acerca de la idolatría. Hemos ya leído este pasaje anteriormente. 1 Corintios 10, 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, estas cosas le sucedieron así al pueblo de Israel, para que nosotros aprendamos a no codiciar y a no tomar malas decisiones. Ahí mismo el versículo 11, 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, buscad a Dios mientras pueda ser encontrado, mientras está cerca. No te esperes hasta que ya no haya un chance más adelante. No te esperes hasta que ya no haya oportunidad. Dice, busca a Dios hoy. No tomes malas decisiones. Y tercer y último punto. Primer punto fue, somos testimonio. Segundo punto es, decidieron mal. Tercer punto es,
así le pones, si estás apuntando, así le pones. Tercer punto, pero qué necesidad. Ese es el tercer punto. Pero qué necesidad. Versículo 29 de Deuteronomio, el último versículo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No voy a meterme ahorita porque no tengo tiempo y porque es otra predicación. No voy a meterme de las cosas ocultas que pertenecen a Dios, sino voy a hablarte un poquito acerca de lo que sí nos ha dejado ver Dios. Y lo que sí nos ha dejado ver Dios es que nos ha dejado ver una serie de cosas que tenemos que hacer. Dice, para que las cumplamos todas estas palabras de la ley, para que les vaya bien a nuestros hijos, para que nos vaya bien. Las cosas ocultas allí están, son de Dios. Esas ahorita no nos metemos con eso, ni sabemos qué es eso. Pero lo que sí sabemos son las cosas reveladas, y son para nosotros, para que cumplamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si ya ha sido revelado lo que Dios quiere para ti y para mí, si ya conocemos las consecuencias, si ya sabemos que actuar neciamente termina mal, ¿por qué no evitamos esa maldad? Si ya sabemos que actuar neciamente nos lleva a un lugar malo, ¿por qué no evitamos esa maldad? Tal vez pensamos que somos diferentes, tal vez pensamos que a nosotros no nos va a pasar. No, es que eso le pasó a él porque está mencho, ¿no? Él está mal, está tonto, está bruto. Yo no, a mí no me va a pasar. Tal vez pensamos eso, o tal vez pensamos que los tiempos son diferentes. Así como que no, eso eran tus tiempos, abuelito. No, eso eran tus tiempos, papá. No, las cosas ahora ya se manejan de una manera random, de una manera diferente. Y ahí tú dices, ¿qué estás diciendo? Pero lo cierto es que la palabra de Dios no se equivoca. ¿Estás de acuerdo? La palabra de Dios no se equivoca, y la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25 dice: toda carne es como hierba, se marchita como la flor del campo que sale un día y al otro día se seca. Dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra que no se equivoca dice cosas ciertas, y es una revelación para ti y para mí. Si ya hemos sido advertidos, porque el pueblo de Israel fue advertido, si ya hemos sido advertidos por causa de Jesús, y dice Jesús, vendrán guerras, rumores de guerras, vendrán enfermedades, vendrán pleitos, vendrán algunos que se dicen Jesús, vendrán, y entonces si hemos sido advertidos, ¿por qué no dejamos de hacer el mal? ¿Por qué la gente no deja de ser necia en su vida? ¿Por qué las personas no dejan de caminar malos caminos y tomar malas decisiones? Entonces, punto 3, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de eso? Ahora, deja a los demás, tú y yo. ¿Por qué no hemos hecho el cambio nosotros? ¿Por qué seguimos descansando en nuestras fuerzas? ¿Por qué seguimos diciendo o pensando que no nos va a pasar? ¿Por qué decimos, no hombre, yo sí, yo esto, yo aquello? ¿Por qué pensamos de esa manera? Y entonces la pregunta siempre es la misma: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad de seguir actuando en necedad, en terquedad, en soberbia, en amargura, en falta de perdón? ¿Qué necesidad tienes de eso? Necesitamos cambiar lo que tenemos que cambiar y lo que Dios ya te dijo que tienes que cambiar. Busca Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. ¿Lo tienes? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son bien difíciles de cumplir. ¿Sí dice así en tu versión? ¿Sí dice así en tu Biblia? Ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, la palabra gravoso significa algo que nos cuesta trabajo, algo que nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, si dice no son gravosos, significa no son difíciles. El asunto es que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué necesidad tienes de seguir caminando ese camino? Cámbialo. El mandamiento de Dios no es gravoso. Busca una vida diferente. Nos iría mejor si tan solo hiciéramos lo que debemos hacer en Dios,
Y al cumplir su palabra también, Israel, el pueblo de Israel creyó que podía evitar la maldición. Y tal vez muchos de ellos dijeron: no, a nosotros no nos va a pasar, somos el pueblo elegido, somos el pueblo escogido de Dios. Bueno, así como con Israel, y dice primera de Corintios, dice, son ejemplo para nosotros, para que no caigamos en lo mismo. Así también te puede pasar a ti, así también me puede pasar a mí, dice, porque es un ejemplo para que nosotros no hagamos el mal, no codiciemos, ni tentemos a Dios, ni hagamos eso que ellos hicieron. Por eso está escrito. Entonces, evita maldición, evita lo que es malo en tu vida, evita esa necedad en ti, evítala. Ellos pensaron que tal vez no les tocaría, ellos pensaron que tal vez no era verdad, pero no fue así. Y hoy, mi hermano, creemos que podemos evitar el castigo, o que podemos evitar el infierno por nosotros mismos. Hay muchísima gente que tal vez le has contado, le has platicado, le has dicho hasta del propio infierno, y dicen: no, prefieren no creer en el infierno, prefieren no creer, y le echan la culpa, otra vez echando culpas, prefieren echar la culpa al sistema y a la gente, y que no, es que ese es un método para que tengas miedo en tu vida, y que para controlarte, y para que te laven el cerebro, y que no sé qué, y que bla, 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 bla. Pero el asunto es, ve su vida, fíjate cómo están. No están bien. Hoy creemos que podemos evitar el castigo. Hablo de la humanidad entera. Hoy creemos que podemos evitar el castigo, que podemos evitar el infierno, pero no va a ser posible. Y eso ya lo ha advertido Dios. Lo advirtió el pueblo de Israel. Dijo: si ustedes se portan mal, va a venir maldición a su vida. Y no creyeron. Y el día de hoy Dios está diciendo: crean en el Hijo de Dios, crean en el unigénito Hijo de Dios. Y la gente no está creyendo. Y la gente prefiere mejor hacer su propia vida, tomar sus propias decisiones, irse por ellos mismos, o tal vez pensar que no es verdad. Es lo más fácil. No, es que eso es un cuento. No, es que Dios no existe. No, es que el diablo no existe. Y la gente, hay personas que dicen: no, es que yo le sirvo, personas satanistas, no, es que yo le sirvo a Satanás. Satanás existe, pero pues, ¿quién hizo a Satanás? ¿Quién lo creó? ¿No? O sea, prefieren confiar en uno y creer que sí existe eso, esa mugre, y no creen en Dios. Prefieren creer que no es verdad. Pero algún día se van a dar cuenta todos que no es así, y que Dios tiene la razón, y que Dios está diciendo verdad, y que es Dios el que hoy nos llama, a ti y a mí también, a que cambies. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes de andar sufriendo y cargando con tantas cosas tan pesadas en tu vida? El mandamiento de Dios no es gravoso, no es difícil. Cúmplelo, hazlo en tu vida. Vamos a orar, ponte en pie, vamos a orar y vamos a cantar mientras nos preparan también para la Santa Cena. Recuerda que, bueno, es algo que hacemos constantemente, recordando lo que Dios hizo por nosotros, confiando en lo que Dios tiene también para nosotros. Y pues bueno, Señor Jesús, gracias Dios por ser bueno, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque pues estando aquí, Señor, juntos, confiando, buscando, Dios, escuchando de ti, podemos saber, Dios, que tú estás ahí con nosotros, que nos cuidas, Señor, que nos amas, Dios, y que pues realmente, Señor, tienes un plan.